Oye, pues estábamos hablando justamente de esto del PRI, y bueno, como coahuilense no puedo dejar de mencionar que, bueno, Coahuila sigue siendo el único estado que nunca ha tenido alternancia partidista. Entonces, pues esto sin duda, pues es de pensarse. Creo que agregando a lo que comentaban hace un momento, pues que justamente no solamente es sano para el PRI una refundación, si es que eso llegara a ocurrir, sino que más bien es necesario para los partidos o para la política en lo general que el PRI desaparezca de una vez, ¿no? Eso es lo que yo diría. Pero bueno, hablando de personajes como Alito, personajes no tan queridos, muy impresentables, la semana pasada fue también, digamos, el tema entre los medios de comunicación, el caso de Loret de Mola y del medio Latinus, ¿no? Y entonces me pregunto, si Loret de Mola, si los colaboradores de Latinus o el propio medio de comunicación se están convirtiendo en mártires del periodismo o mártires de la libertad de expresión, como ellos mismos, los colaboradores del propio Loret de Mola, salieron a decir después de estas revelaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde dan a conocer todos estos millones que se han embolsado tanto periodistas como el propio medio de comunicación, periodistas y colaboradores como Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, la propia Denise Dresser, en fin. Y me pregunto, especialmente sobre la cara, sobre la imagen de Loret de Mola, que es un personaje, es un compañero periodista que si bien pues sí tiene una trayectoria en los medios, ha hecho periodismo, sabe cómo hacer periodismo desde joven en digamos, sus primeros trabajos en su natal Mérida, en Yucatán, y ya después su salto a Televisa, donde en realidad ha hecho el trabajo de calle, el trabajo reporteril, el diarismo, ¿no? Sin embargo, pues su carrera no es destacada en realidad, no tiene una investigación que lo respalde. Más bien lo conocemos a Loret de Mola o lo conocimos como el niño bonito de Televisa, en realidad, ¿no? Aquel que leía las noticias en la mañana, ¿no? Esta cara amable para presentar las noticias, y que de hecho tenía un estilo también muy particular, ¿no? Y que después también se fue a la parte editorial en su columna de El Universal. Ahí más o menos iba dejando algunos destellos de posibles investigaciones que él pudiera estar realizando, pero que después nos enteramos que en realidad uno de los males que aquejan a muchos periodistas, pues terminó por abrazar a Loret de Mola, y esto es las filtraciones. Eso resultó en el mote con el que conocemos popularmente a Loret de Mola como Lord Montajes, ¿no? Especialmente, bueno, número uno, por el caso Florence Cassés en 2005, ya muy comentado, o esta entrevista a modo que le hizo a Javier Duarte en 2016, ¿no? Donde querían lavarle la cara al exgobernador de Veracruz, y que después se reveló que en realidad había sido una entrevista a modo, un montaje, o el caso Frida Sofía en 2017 con el sismo aquí en la Ciudad de México, en el centro-sur del país, y con esta niña, supuesta niña que estaba atrapada entre los escombros y que resultó en realidad ser falso. El último montaje por el que se conoce, digamos, este caso de la Casa Gris del hijo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, ¿no? Un caso que fue muy documentado, que si bien no es tampoco una investigación de Carlos Loret de Mola, sino más bien él hizo la presentación de esta investigación, pero bueno, que resultó ser un trabajo periodístico al cual le faltó quizá madurado, le faltó mucho tiempo para poder tener los eslabones armados. Eh, Parafarseando al propio Pablo Gómez de la UIF, entonces nos encontramos ante personajes del periodismo o ante un medio de comunicación como Latinus, que más bien se dedican a la calumnia, ¿no? Y no es en realidad que estén haciendo periodismo. Y si hacemos una remembranza de lo que ha hecho en realidad este medio de comunicación digital, ¿no? Muy bien esta transición que hicieron, por ejemplo, Grosso o Loret de Mola hacia los medios digitales, pero pues lo hacen de la forma más sucia, ¿no? En un medio que en realidad no tiene o no parece estar teniendo un código de ética o unos objetivos que vayan en realidad hacia el compromiso por la información, el compromiso por el mejoramiento o el entendimiento de los fenómenos sociales, sino más bien era un medio de comunicación que estaba dedicado o que fue creado
para golpeteo político, ¿no? Especialmente para la presidencia actual de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, me gustaría retomar una remembranza que hizo el investigador Alejandro Vázquez de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que hace un buen recuento en la historia de los medios de comunicación en cuanto a su relación con los poderes fácticos, que es el ejemplo vivo de lo que está pasando ahorita el Latinus o los propios periodistas, ¿no? Especialmente Loret de Mola, que es un instrumento del poder. Y esto hablamos de la subordinación por parte de la prensa mexicana, así lamentablemente ha sido la historia de los medios y de la prensa en México, que se ha gestado por imposiciones que ha dictado el autoritarismo del gobierno mexicano, de los gobiernos, especialmente de los gobiernos del PRI, tanto en la parte local como en la parte federal, ¿no? Y que después también fue evolucionando a una dependencia financiera de los medios de comunicación hacia los gobiernos, al grado de que para la gran mayoría de los medios de comunicación, esto ya lo hemos hablado mucho, pues el principal criterio que definía su existencia no era la circulación, no era el rating, y ni siquiera la publicidad comercial, sino la publicidad política. Por ello, el propio investigador zacatecano nos dice que, bueno, hay que retomar estas, digamos, 4 formas de la restricción de la libertad de expresión, que podía ser la parte legal, la parte administrativa, ¿no? Podría ser la parte de la violencia, como lo seguimos sufriendo varios medios de comunicación o periodistas, pero también la parte económica. Aquí es donde resalta el caso de Loret de Mola o de Latinus, ¿no? Y bueno, haciendo también remembranza, a pesar de que el poder fáctico del PRI, que hemos estado hablando de este partido, pues este poder político, digamos, hegemónico que tuvo durante los 70s, 80s, 90s en cuanto a los medios de comunicación, pues ciertamente sí se fracturó con la transición política federal en el año 2000, pudimos alcanzar cierto grado de libertad para algunos sectores que estaban subordinados a algunos medios de comunicación, y de aquí viene el nacimiento pues, de estos emblemáticos medios que fueron críticos, ¿no? Como lo fue Proceso, como lo fue Reforma en su momento, al menos en el inicio, ¿no? También hablando de Proceso. Pero después viene, digamos que una especie de tendencia de autonomización, ¿no? Hablando de autonomía, en palabras del investigador zacatecano, de los poderes locales frente al poder central. Esto es que empiezan los medios a tener pues, cierta independencia para poder ser críticos, ¿no? Cuando empieza, digamos, este rompimiento entre la parte política, ¿no? La parte del desmenuzamiento, perdón, de este debilitamiento del partido del PRI, especialmente en la parte local y en la parte federal. En este nuevo escenario que hablamos de subordinación, donde ya están los medios digitales, donde hay muchas alternativas para poder obtener información, pues tenemos también grupos políticos que están revitalizados y algunos otros que se han fortalecido, como son los grupos empresariales, ¿no? O el grupo de los conglomerados de las élites empresariales que financian también a los medios de comunicación, como lo es el caso de Latinus, ¿no? En palabras de Raúl Trejo del Abre, ¿no? Una vez que el gobierno estaría en supuesta retirada, ¿no? Como suponemos que está sucediendo en los 3 niveles, la retirada del financiamiento de los medios de comunicación, pues este vacío de poder lo están ocupando inversionistas con capital suficiente para hacerse cargo de las empresas periodísticas. Lamentablemente esto es lo que sucede con medios, ¿no? Que están como Latinus, que está más bien formado para el servicio de los intereses políticos, para los intereses económicos de una élite en especial, ¿no? Esto ya no tiene, digamos, máscaras, ¿no? Entonces, digamos que estas líneas editoriales que según se han flexibilizado, que pretenden ser críticas, pues en realidad pues tienen escondido, o a veces ya no tan escondidos, más bien descarado, pues ciertas tendencias. Los sistemas mediáticos de todo el mundo, pues en realidad se han alineado a las directrices del modelo neoliberal, este modelo que enuncian los investigadores Jaime Mancini, ¿no? Desde 2004 que nos lo han mencionado, y para el caso de América Latina, ¿no? Digamos que la liberalización de las reformas del mercado en los medios de comunicación y en las telecomunicaciones, pues terminaron por inhibir el pluralismo o posible pluralismo mediático
de los derechos de las audiencias y de la libertad de prensa, al mismo tiempo que fortalecieron los privilegios de las corporaciones comerciales privadas. Esto en voz de Alejandro Guerrero y Mireya Márquez de la Universidad Iberoamericana. Entonces, estamos ante un medio de comunicación y un grupo de periodistas que están subordinados al poder económico y al poder comercial. En la mañana estaba leyendo esta columna también polémica de Denise Dresser, colaboradora, por cierto, de Latinos, donde, de acuerdo con la UIF, se habría embolsado al menos unos 600,000 pesos, ¿no? de un financiamiento que está por esclarecerse, pero Denise Dresser está pues criticando a las nuevas voces, ¿no? Es decir, este tipo de personajes como Carlos Loret, como Víctor Trujillo, como la propia Denise Dresser, están enquistados en estas relaciones de poder, sin darse cuenta que en realidad están siendo instrumentos de los poderes, en este caso de los poderes económicos, que se aprovechan de sus ideologías políticas, ¿no? Porque es muy sano también ser críticos de los poderes o del poder gubernamental, en este caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero lo hacen pues sin el más sentido crítico o sin las bases de investigación periodística como debía ser. Denise Dresser está criticando a las nuevas voces, las nuevas figuras que están abriéndose paso entre las columnas de opinión, ¿no? Entre las mesas de discusión, entre las mesas de debate, y pues no nos deja más que ver cómo este tipo de personajes como Carlos Loret, como Víctor Trujillo, el mismo Lorenzo Córdoba, ¿no? A pesar de que él no hace periodismo como tal, sino más bien participa en las mesas, pues siguen aferrándose a este tipo de prácticas, que en lo que terminan es simplemente en la instrumentalización de sus figuras para los servicios de los poderes económicos. ¿Cómo ves, Marta Olivia? A ver si se escuchó bien, por cierto. Pero la verdad es que este tipo de periodismo, en realidad, que se sigue haciendo, es el que hemos estado criticando prácticamente durante casi un año que hemos estado aquí compartiendo nuestros análisis en Marta Olivia, y es justamente el que debemos analizar, pero que también debemos exponer para que nosotros como audiencia podamos saber qué tipo de información estamos recibiendo de ellos. Sí, y fíjate que es importante el tema, los temas que abordas, doctor, porque yo leía la semana pasada, antes de empezar este espacio en el canal de Julio Astillero, este espacio matutino, y leí con mucha atención este reportaje principal de la revista Proceso acerca de los privilegios, acerca de los supuestos, yo voy a ponerle supuestos privilegios del actual gobierno y sus familiares en el uso de seguridad. Y lo que más me sorprendieron dos cosas. Una, nunca hubo un contraste con otros sexenios, ni siquiera por asomo. Y lo otro, que no consultaron a las personas que estaban aludiendo. Entendemos que estaban hablando del presidente, estamos hablando de su esposa y algunos familiares, entendemos, pero hay instancias y uno lo que hace al final cuando hace un tipo de nota de este tipo, a partir de los Guacamaya Leaks, pones al final, se buscó al funcionario, a la funcionaria aludida y no quisieron emitir un comunicado, no quisieron la entrevista, no quisieron esto. Yo no lo vi en ese caso. Y ojo, lo digo porque la verdad, yo sí quería encontrar algo en ese, al hablar de una manera tan escandalosa sobre un tema de que siguen teniendo privilegios de seguridad, uno lo que esperaba es lo mínimo algo. Claro. Y, por ejemplo, yo recuerdo solamente para hablar de diferencias, sí se desapareció el Estado Mayor Presidencial en este sexenio, pero además hablaban de un gasto de 49,000 pesos en un viaje de 3, 4 días en gasto en seguridad. Y no hubo el contraste de decir, por ejemplo, que con Peña Nieto, que fue el sexenio pasado, se llevaban hasta el maquillista en el avión presidencial. Es decir, y hasta ahora no sabemos el costo del maquillista, cuánto fue, porque era para la primera dama entonces, Angélica Rivera. Entonces, me parece que tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga. Sí, no
creo que nuestro deber es estar incidiendo, estar buscando, pero también hablar de la corroboración de las fuentes y hablar, no se puede decir aumentó mucho, porque tú y yo sabemos como reporteros que el mucho no es. O sea, el mucho es, depende, ¿no? ¿Cuánto es para ti? 2, 3, 4, 5, 7, ¿no? Entonces, me parece eso. Así que por eso agradezco siempre que cada lunes nos hables de estos temas fundamentales, de vernos, ¿no? De ver qué es lo que pasa en los medios y sobre todo de romper esquemas, de decir, porque lo otro es lo más fácil, sí, pobrecitos, mártires de la libertad de expresión, ¿no? Empezaremos pensando si el señor alguna vez ha reporteado algo que no sea un montaje, y me refiero a Carlos Loret de Mola. Que sean montajes o que sean filtraciones, ¿no? Porque eso es muy común y son los males que tenemos como periodistas o los que somos susceptibles, sobre todo cuando ya hay una esfera de poder encima, ¿no? Que sí es cierto, Loret de Mola tiene toda la libertad para decir, ¿sabes qué? A esto no le entro, ¿no? Porque mis principios, mis valores, la cuestión ética, el compromiso por la información, por la audiencia, pero él está decidiendo hacer de su carrera periodística pues un montaje en realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, porque pues nosotros que nos dedicamos a esto, pues tenemos que ser críticos, tenemos que saber qué es lo que sucede, y como bien dices, Marta Olivia, pues lo principal es ese contraste de las fuentes y de los datos, y hacerlo bien, ¿no? Creo que así es lo principal. Pero bueno, Marta Olivia, te agradezco mucho por este espacio, y pues nos vemos el próximo lunes.